Bueno, continuamos ahora con el punto 4 de nuestra unidad número 12. En este caso vamos a analizar la retención y pagos con carácter único y definitivo, el caso y la situación en que la agente de retención se hace cargo del impuesto. Estamos hablando de lo que denominamos acrecentamiento, y para poder entender un poco este tema vamos a hacer un análisis del artículo 91, que indica que cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior, corresponde que quien los pague retenga ingrese a la AFIP con carácter de pago único y definitivo el 35% de tales beneficios, excepto que se traten de dividendos, las utilidades de los sujetos a que se refiere el apartado 2, 3, 6 y 7 del inciso A del artículo 69 y las utilidades de los establecimientos comprendidos en el inciso B de dicho artículo. Ahora bien, debemos preguntarnos cuándo existe ese pago, y es cuando se den las situaciones previstas en el último párrafo del artículo 18. Este artículo nos establece qué situaciones son las que deben entenderse para que se dé cumplimentado un pago. Y cuándo practicar la retención, y es a la fecha de vencimiento para la presentación del balance impositivo, aplicando, como dijimos, la tasa del 35% sobre la totalidad de las ganancias que deban considerarse distribuidas a los socios que revisten el carácter de beneficiarios del exterior. La retención indicada se practicará a la fecha de pago si se hubiera configurado total o parcialmente el mismo en los términos del artículo 18. Vemos entonces que tenemos dos momentos donde podemos practicar la retención: a la fecha de vencimiento de la presentación, o si se produce el pago, la retención se practica al momento de dicho pago si estuviera configurado. Bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver qué es lo que denominábamos acrecentamiento. Ya habíamos hablado en unidades anteriores, una de las primeras unidades, en el caso de, creo que habíamos puesto como ejemplo el caso de un músico que viene del exterior, y el acrecentamiento en los negocios en los que una de las partes reside en el exterior. Es frecuente que se pacte un pago líquido que el acreedor recibe de los impuestos del país de la fuente. Esta es una forma de incluir en sus costas el impuesto cuya aplicación el acreedor desconoce. El resultado es que el deudor debe hacerse cargo del tributo. Este pacto obliga a la aplicación del artículo 245 del decreto reglamentario, que manda a acrecentar la renta para obtener el importe bruto que, deducido el impuesto, produce el neto a pagar. Vemos que en nuestro análisis de la liquidación e ingreso del impuesto vamos a encontrar otros pagos a cuenta de nuestro impuesto a las ganancias, y uno de ellos es el caso de los impuestos sobre los combustibles líquidos contenidos en la compra del gasoil, que podrán computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. El 45% del impuesto sobre los combustibles líquidos contenidos en las compras de gasoil efectuadas en el periodo fiscal. Primera aclaración: un ticket de combustible tiene discriminado este impuesto, por lo que estamos hablando del 45% sobre ese impuesto discriminado, no del total del ticket de combustible, el comprobante de combustible, sino del 45% del impuesto sobre los combustibles líquidos a la hora de comparar gasoiles. ¿Y quiénes son los que pueden computar ese 45%? Y son los productores agropecuarios respecto del combustible que utilicen en las máquinas agrícolas que sean de su propiedad, también las mineras y los de actividad pesquera marítima respecto de las máquinas propias destinadas a la actividad de minería y pesca, y dicha deducción no podrá generar saldo a favor. También los prestadores del servicio de transporte público de pasajeros y o carga terrestre, fluvial o marítimo respecto del combustible en las unidades afectadas a tal servicio. Otro de los pagos a cuentas que debemos contemplar a la hora de liquidar nuestro impuesto
Recordemos que todos nuestros pagos a cuenta son valores que van a reducir nuestro impuesto en el caso que nos dé un valor a pagar. En este caso, el impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias. Este es un impuesto que grava los movimientos bancarios, por lo general con una tasa del 6 por mil. Es este impuesto que recae en, como dijimos, en nuestros movimientos bancarios. Lo podemos observar en nuestros extractos bancarios, aparece cada vez que exista un débito o un crédito en nuestra cuenta. Y los contribuyentes que resulten alcanzados por la alícuota del 6 por mil como por la del 12 por mil podrán computar como pago a cuenta desde los ejercicios iniciados en el 2018 hasta el 33% del impuesto sobre los créditos y débitos. Cuando los hechos imponibles no se encontrarán alcanzados, cuando estos hechos imponibles se encuentren alcanzados por una alícuota menor a las que indicamos, es decir, a la del 6 por mil y 12 por mil, el cómputo del crédito del impuesto será del 20%. Las micros y pequeñas empresas pueden computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias el 100% del impuesto sobre los créditos y débitos. Para poder hacer uso de esta opción deberán acreditar tal condición, la de micro y pequeña empresa. Y en el caso de las medianas empresas de tramo 1, pueden computar hasta el 60% del impuesto sobre los créditos y débitos. Repasamos dónde conseguimos el valor, dónde encontramos nuestro total de débitos y créditos para un ejercicio económico en los resúmenes bancarios del contribuyente según se trate. Y por último, nuestro otro concepto que podemos tener como pago a cuenta del impuesto de la ganancia es el impuesto sobre las ganancias mínima presunta. El artículo 13 de la ley de este impuesto, de la ley del impuesto a las ganancias mínima presunta, dispone que el impuesto a las ganancias determinado podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias mínima presunta. Es decir, aquí en esta modalidad como pago a cuenta se emparentan el impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta, donde ganancias puede computarse como pago a cuenta de ganancia mínima presunta. Esto lo vimos en la unidad 1 o 2, el tema del impuesto a las ganancias mínima presunta, por lo que volvemos a traerlo a nuestro análisis. Y una vez detraído de el que sea atribuible a los bienes inmuebles. Es decir, que nosotros, una vez que establecemos el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, debemos detraer de ese impuesto determinado el que sea atribuible a los bienes inmuebles situados en el país o en el exterior, excepto los que revistan el carácter de bienes de cambio o que no se encuentren afectados en forma exclusiva a la actividad comercial. En el caso de sujetos pasivos del impuesto a las ganancias mínima presunta, que no lo fueren del impuesto a las ganancias, porque puede suceder que haya contribuyentes que sean sujetos en el impuesto a la ganancia mínima presunta y no del impuesto a las ganancias, el cómputo como pago a cuenta resultará de aplicar la alícuota del 35% establecido en el artículo 69 en su inciso A, vigente a la fecha de cierre del ejercicio que estamos liquidando, sobre la utilidad impositiva a atribuir a los partícipes, es decir, que si no fueren sujetos pasivos del impuesto a la ganancia, habría que aplicar el 35% a esa utilidad para poder ver de qué manera podemos computar nuestro impuesto a las ganancias al impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Si el cómputo previsto en los párrafos anteriores sugiere un excedente no absorbido, el mismo no genera saldo a favor del contribuyente en este impuesto ni será susceptible de devolución o compensación alguna. Ahora, si por el contrario resulta insuficiente, no alcanza el impuesto a las ganancias computable como pago a cuenta de ganancias mínima presunta, se admitirá siempre que se verifique en cualesquiera de los 10 ejercicios siguientes un excedente del impuesto a las ganancias no absorbido, computar como pago a cuenta de este último gravamen en el ejercicio en que tal hecho ocurriera,
el impuesto a la ganancia mínima presunta efectivamente ingresado y hasta su concurrencia con el importe que ascienda dicho excedente. Esto es, en otras palabras, que si en un ejercicio no es suficiente lo que obtenemos de impuesto a la ganancia para compensarlo con ganancia mínima presunta, podemos, y siempre que se admite y se verifique, utilizarlo en los 10 ejercicios siguientes, ese excedente no absorbido. Bien, vamos a ver otro punto, el punto 6 de nuestra unidad en cuestión. Ahora vamos a analizar las retenciones sobre las ganancias del trabajo personal en relación de dependencia. Vamos a hacer un análisis de las mismas y esto podemos observarlo en la liquidación del impuesto a las ganancias cuando se trate de la relación de dependencia. En este caso, el empleador va a actuar como agente de retención y de responsable del depósito del impuesto. Es decir, que aquí surgen obligaciones tanto como para el empleador como para el empleado respecto del impuesto a retener. Entonces, tenemos en una relación laboral el trabajador, que va a ser el contribuyente, y el agente de retención, que va a ser el empleador, que va a ser el responsable del depósito del impuesto. Aquí vemos que el empleador tiene la obligación de retener y depositar al fisco, exponer la documentación ante requerimientos de AFIP y confeccionar el formulario FCI 49 al finalizar el año fiscal o la relación laboral. Recientemente hubo una modificación que al formulario 649 le han cambiado la denominación, pero no es otra cosa que un formulario donde detalla la liquidación que hizo el empleador al empleado respecto a del impuesto a las ganancias y las retenciones que le fue realizando. A su vez, el empleado debe presentar al empleador el formulario F572, más comúnmente denominado como CIRADIC Trabajador, que es el sistema de registro y actualización de deducciones del impuesto a las ganancias, que permite a los empleados transmitir a sus empleadores la información de manera electrónica y automatizada. Aquí en este formulario se incorporan los conceptos que pretende deducir el trabajador, las percepciones que le hubieran practicado o los ingresos extra que tuviera en caso de tener otro empleo. Con este formulario el trabajador lo que hace es informar las deducciones del impuesto a las ganancias que pretende que se las tenga en cuenta su trabajador a la hora de liquidar el impuesto. Lo hace vía web con quit y clave fiscal. Ahora bien, veamos cómo efectuar esa retención. Supongamos que nosotros somos profesionales que llevamos la contabilidad y los impuestos de un empleador. Debemos conocer cómo efectuar esa retención y es una mecánica bastante sencilla de la que nos tenemos que valer de las escalas mensuales que establece AFIP para contemplar las deducciones que puede tomarse el empleador, y partimos de la ganancia bruta de ese empleador, que es decir, antes de cualquier deducción. Aquí debemos considerar los importes habituales como no habituales, por ejemplo el SAC, las vacaciones, los conceptos no remunerativos. Todo esto forma parte del cálculo de nuestra ganancia bruta, y también tenemos que tener presente que no debemos tener en cuenta las asignaciones familiares, las indemnizaciones por antigüedad o por incapacidad, que no forman parte de nuestra base de cálculo ni se suman a nuestra ganancia bruta. Al total de esos conceptos llamados conceptos computables se deducen los conceptos mencionados anteriormente. Una vez que calculamos para el mes en cuestión, se le adiciona la ganancia neta acumulada de meses anteriores del mismo año. Esto es, que si iniciamos nuestro cálculo en el mes de enero, no vamos a tener una ganancia neta acumulada. Esto va a empezar a surgir a partir del mes de febrero en adelante. Recordemos que la liquidación, el cálculo de la retención lo hacemos mes a mes, por eso estamos hablando de que se hace una ganancia neta acumulada. Cuando lleguemos al mes número 12 vamos a tener una ganancia neta acumulada de 11 meses. Es decir,
que llegado a fin de año vamos a tener ganancias netas acumuladas, así como las deducciones también van a estar acumuladas. Se le van a detraer las deducciones personales y de esta manera obtendremos la ganancia neta sujeta a impuesto, a la que se le aplicará la tabla del artículo 90 de alícuotas, y el importe así obtenido. Disminuimos la suma de las retenciones practicadas con anterioridad en el respectivo periodo fiscal y en su caso se incrementará con el importe correspondiente a las retenciones efectuadas en exceso y que hubieran sido reintegradas al beneficiario. Esta es una mecánica dentro de todo sencillas. En los diferentes libros recomendados en la bibliografía hay muchos casos de ver cómo armarnos una hoja de trabajo para calcular la retención en el caso de trabajo personal en relación de dependencia. Bien, veamos el caso ahora de los dividendos o distribución de utilidades que superen la ganancia impositiva, la retención. Esto lo hemos mencionado en varias ocasiones, volvemos a tratarlo aquí, y es cuando las sociedades anónimas o las sociedades en comandita por acciones, las constituidas en el país, los establecimientos estables y los sujetos mencionados en el artículo 69, inciso A, en sus puntos 2, 3, 6 y 7, efectúen pago de dividendos o en su caso distribuyan utilidades en dinero o en especie que superen las ganancias determinadas de acuerdo a las normas que establece la ley, las normas generales, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de dicho pago, deberán retener con carácter de pago único y definitivo el 35% sobre el excedente, impuesto de igualación o equiparación denominado comúnmente. Vemos aquí este esquema donde la ganancia neta sujeta a impuesto menos el impuesto a las ganancias determinado más los dividendos no computables es la ganancia que vamos a tener en cuenta, es la ganancia que vamos a considerar. Si los dividendos o utilidades distribuidos no superan la ganancia a considerar, esos dividendos o utilidades son íntegramente no computables para los perceptores y no corresponde retención en el momento de pago. Si ocurre lo contrario, si los dividendos o utilidades distribuidas superan la ganancia a considerar, calculada de la manera que mencionamos recién, dichos dividendos o utilidades son íntegramente no computables para los perceptores, pero por ese excedente la sociedad debe retener con carácter de pago único y definitivo el 35% en concepto de impuesto a las ganancias. Vemos aquí que solamente se grava el excedente y la vía de cobrarse es vía retención a la hora del pago de esa utilidad o dividendo. Ahora vamos a ver el último punto de nuestra unidad, que es la declaración jurada, la determinación del monto consumido y el objetivo de la misma. Hoy vimos los elementos constitutivos de la declaración jurada. Aquí no vamos a ahondar en lo mismo, fueron temas que vimos en unos puntos anteriores, pero sí podemos decir ahora de manera más resumida que la declaración jurada del impuesto a las ganancias de una persona física o sucesión indivisa consta de dos partes. Una es la de determinar el impuesto y la otra es la de determinar el monto consumido. En este caso vamos a centrarnos en lo que concierne al monto consumido, que el monto consumido no es otra cosa que todos los gastos y disminuciones patrimoniales que soporta el contribuyente durante el periodo fiscal que no tengan vinculación alguna con la obtención de ganancia gravada, o si lo tienen, los mismos no son deducibles. Como ejemplo podemos tener los gastos personales, tal como la comida, el colegio de los hijos, vacaciones, cuota médica asistencial en exceso de lo que se pueda deducir, las expensas de la casa habitación, regalos realizados, donaciones no deducibles o que excedan los montos permitidos, el impuesto a las ganancias abonado, los gastos de automóviles de uso particular, etc. Vemos que son todos gastos que no tienen vinculación con la ganancia gravada que pudiera llegar a tener el contribuyente. O bien también fueran gastos no deducibles, que teniendo vinculación no pueden ser deducibles.
¿Y cuál es la finalidad de obtener un monto consumido, de determinar el monto consumido? Y es permitir al ente recaudador controlar las rentas imponibles o quebrantos declarados en el periodo a través de las oscilaciones en el patrimonio operadas durante el ejercicio y los consumos realizados. La cuantificación de ese monto consumido se realiza por diferencia entre montos aprehensibles y respaldados documentalmente, es decir, el patrimonio del resultado impositivo que obtuvimos en el ejercicio, porque de otra manera llevaría a que los contribuyentes deban contar con una documentación respaldatoria de cada uno de los gastos efectuados en el ejercicio fiscal. Y cuando decimos de cada uno de los gastos nos referimos a todos los gastos, por más menor que sea. Es por ello que la manera de obtener el monto consumido es por diferencia. Y aquí una aclaración importante: cada vez que terminemos de confeccionar nuestra declaración jurada, el sistema nos arroja por diferencia justamente este monto consumido, y es ahí donde tenemos que obtener un criterio contable para establecer si nuestro monto consumido determinado guarda relación con el contribuyente y tiene un valor significativo para que pueda llegar a justificarse en la vida patrimonial del contribuyente. De esta manera damos por finalizada la unidad número 12 y con ella el contenido teórico de toda nuestra materia, legislación y técnica tributaria número 1. Agradecemos desde ya todo el tiempo que nos han prestado atención. Muchas gracias.